Buenos días, República Dominicana. Hoy es viernes 29 de enero. Son las 7 de la mañana. Aquí en Rumba 98.5, Premium 101.1 para Santiago y el Cibao y todas nuestras plataformas de la red, Facebook, Twitter y también nuestro canal de YouTube, que le invitamos a suscribirse. Si no lo ha hecho, suscríbase al Rumbo de la Mañana YouTube y comparta con nosotros todos estos contenidos diarios del Rumbo de la Mañana. Este es el fin de semana y es el último viernes de enero de este año. Empezar diciendo que otra vez ocupamos la lista de la vergüenza y el desprestigio internacional cuando Transparencia Internacional nos mide nueva vez y nos coloca dentro de los 5 países más corruptos de la región, dentro de los gobiernos que peor administran los fondos públicos, que más se roban el dinero del pueblo, malversan y dilapidan los recursos de los ciudadanos. Este informe de Transparencia Internacional nos señala otra vez dentro de los 5 países que tienen peor desempeño en transparencia y manejo de los recursos públicos. El informe es una medición de credibilidad, de confianza y de percepción de la corrupción. Hemos estado ahí hace años, mucho tiempo, más de una década, ocupando los primeros lugares en ese ominoso balotaje en el que se colocan las naciones latinoamericanas. Con una puntuación de 28 sobre 100, estamos quemados otra vez en transparencia y pulcritud. Es decir, la corrupción sigue siendo uno de los males principales de nuestro país. Este informe, que ya es costumbre, junto a otros que hacen el Banco Mundial, World Economic Forum, Banco Interamericano de Desarrollo y también agencias locales, este informe nos junta con Haití, Venezuela, Honduras, República Dominicana y Paraguay, en un ranking despreciable de esos países que no respetan a su pueblo, que lo atrasan de manera inmisericordia y no permiten su desarrollo, porque la corrupción lo primero que hace es estafarle el futuro a la gente, robarle el futuro a las personas de carne y hueso, no en un papel ni en un presupuesto, sino en la vida material y también en la vida espiritual de la gente. La corrupción es una estafa y un robo de la esperanza de un país, porque le lleva los bienes que deben de servirle para su desarrollo integral a la ciudadanía. ¿Qué busca la República Dominicana dentro de los 5 países más corruptos del continente? Este país, que hace 60 años, 6 décadas, salió de la tiranía de Trujillo y empezó a transitar un supuesto sendero democrático, está en los peores lugares en función pública, en pulcritud en el manejo de los recursos. Está en los peores lugares en la conducción idónea de los recursos públicos. Esa es una lacra, es como un cáncer que ha hecho metástasis a todas las esferas de la administración pública y a veces entre pública y privada. Señalar esto es lastimoso, avergüenza y con honestidad colocarnos en ese sitial tan feo y tan reprochable nos hace reflexionar sobre el presente y el futuro del país.
¿Cómo es posible que después de Odebrecht, 2017, 2018, los administradores de la cosa pública siguieran el mismo sendero de estafar y de robar al pueblo dominicano? ¿Cómo es posible que después de tantos casos escandalosos la conducta fuera la misma? Y no se trata solo del gobierno central. Esto es una medición que abarca las instituciones autónomas descentralizadas y los ayuntamientos, porque también mide el manejo local de los recursos públicos. Avergüenza, honestamente, lo repito, vernos en ese sitial tan escabroso de estar dentro de los primeros 5 países que tienen los gobiernos más ladrones de los últimos tiempos. Durante los últimos 3 años nos hemos mantenido en el mismo punto de 28. Y esta es una medición que abarca 180 países y en la que estuvimos en el lugar 137. Es increíble que un país como El Salvador, que salió de una guerra ayer, que la mitad de su población fue afectada o tuvo que abandonar el país, que todavía tiene heridas de una guerra civil, El Salvador está mucho mejor posicionado que la República Dominicana. Igualmente Panamá, para solo hablar de 2 casos. Que Costa Rica nos esté dando una lección a nosotros de manejo de los recursos y de disminución de la impunidad con respecto a otras naciones, también debe avergonzarnos. Y lo voy a decir de manera puntual. Lo he repetido y lo dije hace un momento. Yo no encuentro explicación cómo un partido fundado por uno de los hombres más honestos de la historia política de este país no haya convertido hoy en el hazmerreír de la corrupción en el continente. Cómo un partido fundado por un hombre tan íntegro, moralmente hablando, tan limpio, con una visión de la política tan clara, de compromiso y servicio, como un partido fundado con esa filosofía haya terminado en colocar a la República Dominicana en una de las naciones donde la corrupción es un modus vivendi, modus operandi y cultura cotidiana. No lo puedo entender. Yo decía que Juan Bosch está en el mismo renglón de Duarte, de Ulises Francisco allá y de otros prohombres que vivieron la política como un ejercicio de la inteligencia humana al servicio del bien común, con una visión demasiado limpia de la solidaridad y del servicio público. Y mira cómo nos hace añisco, éticamente hablando, el partido que fundó este hombre límpido y honorable. Yo siento un dejo de amargura y pesar, y no me gusta hablar en primera persona, pero lo quiero asumir así, porque hemos tenido tantos años de denuncia, de batallas, de enfrentamientos, de lucha ciudadana frente a este mal, y no se ve en el horizonte un cambio real de que se vaya a combatir esta desgracia política y social que entraña robarle a la gente la posibilidad de su desarrollo. Nosotros estamos en el segundo lugar en soborno como sociedad en toda América Latina, solo detrás de México. Y hay que pagar para todos los servicios públicos y privados siempre algo para poder obtener un servicio que muchas de las veces resulta ineficiente o incompleto. Ni hablar del servicio de la justicia, que es donde está uno de los peores males y donde los pobres solo tienen la de perder y los ricos tienen la de salir airosos y caer parados siempre que tengan dinero. Por eso decíamos ayer, este Ministerio Público tiene una obligación histórica de devolverle al país. No hablo ni siquiera del gobierno, hablo del Ministerio Público de la Nación. Tiene la obligación, el deber, el compromiso histórico de devolverle a este país un ápice de esperanza, de que hacer las cosas correctamente tiene un premio y de que hacer la cosa de manera indebida, impúdica
o ilícita debe de tener una consecuencia. Este Ministerio Público está obligado a eso. ¿Cómo uno le explica a sus hijos, a sus sobrinitos, a sus nietos, a los niños, cómo uno le explica que su país sea uno de los más ladrones, políticamente hablando, del continente? Como yo le digo a un niño que su país está dentro de los más mañosos que tiene América Latina. Y lo peor es que a los políticos poco le importa y ni se inmutan. Cuando deberían de salir con una funda en la cabeza, avergonzado, no le importa. Y no me hablen de que son mediciones internacionales, que las nacionales que nos miden también nos ponen peor. Y cualquier otra institución del orden global que mida la percepción y el manejo de los fondos públicos en el país sabe que estamos dentro de los peores. Es un escenario muy triste esa medición del año 2020, que es idéntica o peor a las del 2019, idéntica o peor a las del 2018. Es decir, ni siquiera el escándalo y el impacto psicosocial que tuvo el caso de Brecht frenó los desmanes, las trapisondas y las diabluras de los administradores públicos. Increíble, sencillamente. Por eso vemos tanta gente con riqueza, tantos patrimonios que no tienen explicación, gente que no tenía absolutamente nada y hoy exhibe un poder económico y un posicionamiento social que no se logra en siglos. Este país tiene que terminar ese sendero espinoso, podrido, de robarse el dinero de un pueblo pobre para beneficiar a una pequeña esfera o un pequeño núcleo de ladrones ilustrados. Este país tiene que cambiar. No porque lo digamos nosotros, es que está obligado a hacerlo porque la respuesta va a ser la implosión. Y ya sabemos cuáles son las consecuencias de la implosión y de la explosión social. Al ver que durante el COVID la mayoría de los países aumentaron los desmanes y la corrupción, nos damos cuenta también que además de corruptos, nuestros políticos son desalmados. Vale decir que en medio de una crisis como esta, poco le importa el dolor y el sufrimiento humano y las carencias que se presentan por una crisis tan grande como la crisis que ha generado el COVID-19. En medio de la corrupción del COVID, también se hicieron diabluras incalificables, según mide el mismo estudio. O sea, la pandemia fue un terreno fértil para seguir cometiendo fechorías contra la ciudadanía, contra el pueblo. Si este país no reconduce su destino ético en la administración pública, nosotros estamos, como dice el pueblo llano, fritos, porque se va a convertir ya en un cáncer terminal que no dejará espacio a ningún oxígeno que pueda ser respirable y limpiamente. Y no me hable de que hicieron carreteras, puentes, elevados y que construyeron metros, que eso es una obligación y no fue con el dinero de ellos, sino con el dinero del pueblo. Y ese es un deber y una obligación que no hay que pagarla, porque para eso se colocan los gobernantes. El PLD instauró una mafia en el poder. No me vengan de que fueron 3 ni 4. Los que no participaron con acción lo hicieron con omisión y callaron todas las diabluras de un partido-estado que convirtió en un botín el presupuesto nacional y los recursos públicos. Y eso lo que debiera es de avergonzar a la gente decente que está en el PLD y de pedir, hacer un mea culpa y pedir perdón por tantas diabluras cometidas y por tantas fortunas sin acta de nacimiento y sin fe pública. Lo digo con todo el corazón. Y al nuevo gobierno, que ya muchos han empezado a enseñar las pezuñas
para replicar las mismas trapisondas y diabluras, también se lo decimos y se lo advertimos. Sabemos que la corrupción es una cultura y un modo de vida y que muchos van al Estado a asaltarlo. Y hay dentro del nuevo gobierno muchos que tienen esa misma visión de asalto al Estado y a los recursos públicos. Este país ha sufrido muy duramente esas dolorosas consecuencias del robo público, impune, sin sanción. Pero le advertimos una cosa a los nuevos inquilinos del palacio. La sociedad lo vigila, está hastiada y cansada del asalto a lo público. Y ustedes pagarían peor y de peor manera lo que sobreviene. Porque lo cierto es que ya el país sufrió el hartazgo y el cansancio de los ladrones consuetudinarios de la política. La única manera de resarcir todo esto es quitarle lo que poseen de forma indebida y meter a la cárcel a los que merecen ser llevados a ella. No es con discursos, ni con congresillos, ni con declaraciones. Es con ejecución de la ley sobre aquellos que traicionaron el juramento constitucional de administrar pulcra y limpiamente los recursos de este pobre país. Y eso esperamos. Finalmente, señores, hoy sale un estudio de la Universidad Católica Madre y Maestra, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. 4 de cada 10 dominicanos sufre ansiedad, 20% depresión, 4% ha presentado ideas suicidas, 31% cree que algo terrible le va a pasar, lo que es pánico, y un 27% muestra fidedigna de ansiedad. Y esto abarca población fundamentalmente joven. Hombres y mujeres con un promedio de 23 años de edad tienen un 29.9% de síntomas ligados a la depresión, a la ansiedad, al estrés. Preocupante signo, un deterioro de la salud mental y de la esfera psicoemocional de los dominicanos que ha sido potenciada y alterada mucho más por la presencia del COVID-19. El gobierno tiene que ponerle atención. Este es un diagnóstico completo que ha hecho el Departamento de Psicología de la Pucamaima junto con el Colegio de Psicólogos y otras entidades, incluso de carácter internacional. Hay que ponerle atención a la salud y al estado emocional de los dominicanos, que siempre lo dejan en un segundo plano y lo colocan como una materia de poca importancia. Ponerle atención y atender a millares de familias que han visto alterada su condición material y por vía de consecuencia su condición psicoemocional. Ojalá el país que tiene tantos psicólogos, muchos sin trabajo, más de 20,000 psicólogos, ojalá el gobierno desarrolle, implemente un plan de asistencia, acompañamiento terapéutico con los especialistas en la conducta que ayudan a sobrellevar estos periodos tan lastimosos de ansiedad, de estrés, de depresión y de ideas suicidas que se muestran en segmentos importantes del país. Pónganle atención a esto, señores del gobierno. Finalmente, sobre el himno de las escuelas. La idea de que los niños y las niñas y los adolescentes se aprendan nuestro canto patrio es fenomenal. Sería maravilloso. Es una forma de internalizar el valor simbólico del canto a la patria. Pero la idea tiene que ir acompañada de una propuesta pedagógica. Tiene que ir acompañada de una idea de estímulo, no de imposición ni de regla de piedra. Sería, digo yo, y es una propuesta que puedo hacer, sería más estimulante, proactivo y sinérgico, como se dice hoy, que esa idea de aprenderse el himno desde los primeros años vaya acompañada de un estímulo simbólico, pero que realce la autoafirmación de la persona, de nuestros niños, de nuestras niñas, dándole un certificado, un PIN, un reconocimiento simbólico como una carta certificado, un diplomita,
o cualquier tipo de señal de carácter simbólico, no material, que estimule a los niños a convertirse en gestores y propulsores del canto de la patria. Es decir, la idea de educación es buena, pero no debe de ser una condición sine qua non únicamente y a rajatabla para graduarse. Tiene que ir acompañada del estímulo. Ya sabemos que la nueva pedagogía se acompaña más hoy de estímulos positivos que de imposiciones negativas. Por eso, valoramos la propuesta, pero la metodología debe de revisarse. Y si se empieza en los primeros años, no necesariamente aprendiéndose lo completo, sino por parte en los primeros años, cuando se llegue a la etapa media de la educación, la mayoría de los preadolescentes y adolescentes ya tendrán dominio y entenderán también el sentido bellísimo de uno de los cantos de la patria más lindo que tiene el mundo probablemente y de lo más bello que hay en español. Así es que la propuesta de educación debe de ir acompañada no de una, pudiéramos decir, imposición patriotera, sino de un estímulo patriótico. Y ese estímulo puede ser el reconocimiento a los que han tenido la buena intención, la noción y el desprendimiento de aprenderse el canto por parte en los primeros años y hasta el bachillerato. Un pin, una medallita en su camisita, un diploma, una carta, un certificado del ministerio o de la escuela, como un reconocimiento a su gesto patriótico, a ese menor, a esa menor. Sería muy positivo, señor ministro de Educación, que no es Isidro,